Bueno muchachos, hoy para empezar la clase vamos a hablar sobre los pronombres determinantes. A continuación les voy a mostrar tres subtemas o ramas de estos pronombres determinantes. Entonces, por favor, les encargo mucha atención. Espero que entiendan la explicación. Igual van a ver ejemplos, no se preocupen, no se afanen, es algo sencillo. Son cosas que van antes de los nombres o sustantivos. Entonces, que disfruten la clase. Hola, para empezar la clase de hoy vamos a hablar sobre los pronombres determinantes posesivos átonos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando sobre propiedad. Los determinantes átonos son los que vienen antes del sustantivo para indicar propiedad. Cuando hablamos de manera singular sobre esto, nos referimos a algo que solo me pertenece a mí, o sea, a una sola persona, o cuando me refiero a otra persona, hablamos de es tu carro, es tu casa, porque es una sola persona. Cuando es mía, yo me refiero a mi lápiz, mi borrador, mi nota, y también podemos hablar en plural, que sería nuestros objetos, nuestras sillas, nuestra casa, nuestro carro, nuestra ducha, y así indicamos una posesividad sobre el objeto. También podemos decir los tuyos, los que te pertenecen, lo cual indica que a esa persona le pertenece y eso va antes del sustantivo. Por ejemplo, a Carlos le pertenece ese carro rojo. Mi casa está a tu orden, indicando que es mi casa, dejándolo en claro. Por ejemplo, el carro de Carla está a la orden cuando lo quieran usar. El carro de Juan Carlos está varado. Mi carro puede llevar a 5 personas. Mi casa tiene cupo para 4 personas si se quieren quedar. Estoy hablando sobre propiedad, antes de decir la persona, para indicar propiedad sobre el objeto. A continuación hablaremos sobre algo que muchos utilizamos hoy en día, que son los pronombres numerales. ¿Qué son estos? Bueno, como su nombre lo dice, hablan de números, de cantidad. Cuando nos referimos a esto, hay dos clases, los cardinales y los ordinales. Los cardinales son como uno, un queso, dos quesos, tres quesos, cuatro quesos, contando con los números, los nombres de los números que nosotros conocemos. Mientras los ordinales son más en el sentido de primero voy a hacer esto, segundo lograré tal meta, poniendo en lugares lo que hacemos o lo que vamos a hacer. Entonces, esta es la diferencia. Todo lo que se refiere a cantidad, numeral, obviamente, son los pronombres numéricos o numerales, mejor explicado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Podemos hablar de, o sea, podemos contar objetos para referirnos a una cantidad, que en este caso sería cardinal. Ordinal sería en primer lugar quedó Pepito, en segundo quedó Juanita, en tercero quedó fulanito. A eso nos referimos con ordinales. Estos pronombres, obviamente como tienen que ver con los números, no tienen una infinidad, mientras podamos decir millonésimo, trésimo, no van a tener un final. Mientras nos refiramos a una cantidad específica, obviamente tampoco podemos decir de pronto por allá hay 5. No, nos estamos refiriendo a algo determinado. Estamos hablando, acá en mi mano tengo 5 dedos. A eso nos referimos con pronombres numéricos o numerales. ¿Sí? Voy a decir, acá tengo 5 uñas. Primero va mi dedo pulgar. A eso me refiero con ordinal. Bueno muchachos, para ir finalizando esta parte de la clase, les voy a hablar sobre los pronombres relativos. ¿Qué son los pronombres relativos? Los pronombres relativos son aquellos que se introducen en una oración y dan información adicional sobre el elemento. Como por ejemplo podemos decir, el pollo a la bróster es una delicia, la cual
es muy común ver, la cual es el pronombre relativo, porque nos agrega más información sobre el elemento del que estamos hablando. En este caso, hay muchos pronombres relativos. Por ejemplo, por encima quiénes, digamos, la arepa es una masa deliciosa, cuya masa es hecha a base de maíz, por ejemplo. El pronombre es cuya. Los indígenas eran una civilización hermosa, cultural, hoy en día siguen existiendo, y además eran unos guerreros implacables quienes lograban sus metas de cacería mediante armas primitivas como lanzas, cuchillos. Es el quienes es el pronombre relativo. Agrega más información, es como un conectivo para agregar más información sobre el elemento del que estamos hablando. El elemento obviamente serían en este caso los indígenas, lo cual es como, o sea, el pronombre relativo lo que hace es como darnos una continuidad para agregar más contenido del tema sobre el que estamos tratando, sin dejar de lado, obviamente, la oración principal para dar paso al pronombre relativo. Bueno, muchachos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que practiquen y tengan, por así decirlo, quiero ver qué me entendieron y por así decirlo, ver cómo van a desenvolver en oraciones estos ejemplos que vieron y en su mente cómo lo analizaron, vamos a hacer un EarPod, ¿sí? En el cual les haré unas preguntas, ustedes las resolverán. Obviamente no quiero disparates ni nada fuera del tema, pero en el cual me hagan una oración con, o sea, de cada una de las que les voy a decir, como dice la pregunta, señalando lo que pide. O sea, digamos, si vamos a, digamos una pregunta sobre los pronombres relativos, necesito que me hagan la oración y me señalen el pronombre relativo. En estas preguntas que les voy a mostrar a continuación en el NERPOD. ¿Está bien, muchachos? Muchas gracias.